que demostraba que SSV son los ferrocarriles autonómicos más seguros de toda España. Según datos oficiales del Ministerio de Fomento, entre el 2000 y el 2002, SSV registró el 89% de todos los accidentes de trenes autonómicos españoles, con el 70% de víctimas en toda España y el 90% de los heridos. A partir de 2002 no hay datos, porque SSV no los entregó, pero todos recordamos el accidente de Picaña en 2005, tras el cual los sindicatos advirtieron de la conveniencia de sustituir el sistema FAB por otro ATP, a lo que la dirección de SSV contestó que no era necesario. Y el 3 de julio de 2006, un tren de la línea 1 descarriló porque el sistema FAB no frenó el convoy. Todo esto indica que SSV no es un modelo ni de profesionalidad ni de buena gestión. La empresa no dispone de un plan de seguridad integral con un mapa de riesgos, lo que demuestra una falta sistemática de política de seguridad en el metro de Valencia. A pesar de las continuas denuncias de los sindicatos, usuarios y trabajadores, a los que en vez de tener en cuenta, acosa ante cualquier queja, como es el caso de un trabajador de Denia, al que SSV ha expedientado por denunciar la falta de seguridad en la instalación eléctrica de la estación. Y 3 meses después, el responsable de seguridad todavía no ha acudido al lugar de los hechos. Estas actuaciones son bastante frecuentes por parte de SSV y denotan una incapacidad más que manifiesta para gestionar adecuadamente la empresa y la seguridad de los usuarios del metro de Valencia. Mientras tanto, Francisco Camps, el actual presidente de la Generalitat, manifestaba el pasado 18 de febrero en las Cortes Valencianas que el metro de Valencia ha llegado a niveles de excelencia. Nos gustaría entender en qué estadísticas o datos se basan para afirmar tal cosa. Lamentablemente, sabemos de primera mano que el servicio que ofrece el metro valenciano en lo que a seguridad se refiere es el peor de España y de Europa. En Europa también ocurren accidentes, pero los responsables, en vez de tirarse flores, reconocen sus errores. Tras el accidente ferroviario ocurrido en Bélgica, el director gerente de la empresa de ferrocarriles reconoció que si los 2 trenes hubiesen llevado un sistema de frenado automático, el accidente se hubiese evitado. En cambio, aquí, en Valencia, tras el mayor accidente de metro ocurrido en España, los responsables siguen sin reconocer sus errores ni asumir su responsabilidad. Nosotros seguimos esperando respuestas. Que nos han otorgado 2 premios. Uno es el causal Jaume I de Carlet, que ha reconocido pues la labor que estamos haciendo de denuncia de los problemas de transparencia que hubo en la investigación del accidente, que nos otorgarán el 15 de mayo. Y otro segundo premio ha venido de la Unión de Periodistas, que también han visto en la lucha de la asociación algo pues digno de reconocer y de premiar, ¿no? Quería hablaros de algo que ya os anticipamos en la pasada concentración, y es que estamos trabajando en montar un homenaje a las víctimas del metro. Están aquí como otros meses 2 de los responsables de que esta idea surgiera y se llevara a cabo, son Emili Piera y Alfonso Cervera, y a mí me gustaría que vinieran aquí y cogieran el altavoz, porque seguro que lo explican bastante mejor que yo, pero sobradamente. Acercaros. Soc molt jove en este trasto en la mà, compañeros del metal. Bueno, era només, us volia dir que des de fa aproximadament un any estem preparant el festival que volem fer el 23 d'abril i finalment pues, podem dir que sí que se farà si no passa ninguna desgràcia, que esperem que no. Es farà en Burjassot, serà a partir de les 9 de la nit el 23 d'abril en l'auditori. Per tant, en primer lloc jo voldria destacar la immensa receptivitat i sensibilitat que ha tingut l'Ajuntament de Burjassot i en particular el seu Institut Municipal de Cultura i Joventut al haver 14 o 15 conjunts i cantants. No podran actuar tots els que estan oferits perquè ja tenim inclús un horari fixat i probablement
s'ha d'acabar tot a la una del matí. N'hi ha també una pàgina web, homenatge a les víctimes del metro. Gràcies una vegada més per estar així. Molta gent de la que esteu així, tots els dies 3 de cada mes, des de fa quasi 4 anys, acudim així a la plaça de la Verge. Fa quasi 4 anys ja. Bé, el que comentava Emili és per el dia 23 d'abril, com ell ha dit. Jo només afegiré una cosa. Ell ha comentat la col·laboració extraordinària de l'Ajuntament de Burjassot, però també volem estendre la veu que altres ajuntaments, si poden aportar la seva col·laboració, evidentment seran més que benvinguts, no? Per tant, correu la veu també i qualsevol ajuda que puguem rebre per a aquest acte millor que millor. I no només una cosa ja per acabar, que tots els homenatges sembla que són un punt final, ja s'ha acabat tot. L'únic que voldríem dir-vos és que este homenatge del dia 23 d'abril és un punt de partida, perquè cada dia 3 de cada mes, fins que s'aconsegueixin els objectius que l'associació s'ha plantejat, continuarem estant aquí a partir del 23 d'abril. I si és possible, amb més força encara. Gràcies. Sonrisa en mi cara y en un minuto triste la borro como si nada.